Preparé sobre estos temas. Vamos a conversar con el abogado penalista Andy Carrión. Doctor Carrión, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos y Joana, y gracias por la invitación. Doctor Carrión, ¿considera usted que esta excarcelación de Antauro Humala se produjo dentro del marco legal peruano? Desde mi punto de vista, sí, Carlos, puesto que dentro de este tipo de beneficios existen dos posibilidades que están enmarcadas claramente en la ley. Algunos beneficios que tienen que ser aprobados previamente por un juez y otros beneficios que se enmarcan dentro del ámbito y trámite administrativo, como es el caso de Antauro Humala, y en el cual esta comisión técnica, conformada específicamente para evaluar este beneficio solicitado de la redención de pena por trabajo y educación, ha visto por conveniente la reducción de 1 año y 7 meses, puesto que la pena en realidad debería de cumplirse el año 2024, y es en base a este informe de la Comisión Técnica que se aprobó precisamente la redención de pena por trabajo y educación, y es el motivo por el cual ahora Antauro Humala ha Antauro. salido libre Ujú. antes del cumplimiento pleno de la pena. Ujú. Ahora, doctor Carrión, ¿esto significa que cualquier persona, sin importar el delito, puede aplicar justamente a la redención de la pena que se le impuso en un inicio? Existen algunas excepciones para la imposición de este tipo de beneficios, ¿no? Como por ejemplo los delitos de lesa humanidad, entre otros. Sin embargo, en este caso, al haber sido condenado Antauro Humala por el delito de secuestro, sí podría acceder perfectamente a este beneficio. Es más, ya hubo previamente un pronunciamiento judicial, puesto que Antauro Humala solicitó ya previamente salir de prisión. Sin embargo, el propio Poder Judicial negó esta posibilidad en atención a que todavía no había cumplido con el pago de la reparación civil. Y en ese momento, en esa oportunidad, el Poder Judicial también sostuvo de que sí era perfectamente posible aplicar en este caso la redención de pena por trabajo y educación, pero que no obstante todavía no era el momento para que él pueda salir en libertad. Doctor, esta figura de la redención de pena, aplicarla en nuestro país es frecuente. ¿Hay reos que han sido beneficiados y con la excarcelación debido a esta figura jurídica? Es más frecuente de lo que nosotros podemos pensar porque dentro de una de las posibilidades que tienen los que han recibido algún tipo de sentencia condenatoria es precisamente la de redimir este tipo de sanciones por algún tipo de contraprestación, en este caso, por ejemplo, el trabajo o la propia educación. Y también está acorde con el principio constitucional que todos nosotros sabemos que es precisamente la reinserción del reo a la sociedad. Y para ello existen ciertos beneficios como el cumplir con ciertos requisitos de trabajo o de educación que pueda acceder siempre el reo que tenga, eso sí, como presupuesto, alguna sentencia condenatoria firme. Ahora, ¿es una situación que debió analizarse solo desde el lado del INPE, desde esta comisión técnica, o también se debió pedir, digamos, una opinión al Ministerio de Justicia? Bueno, al ser un ente técnico y definitivamente el INPE pertenecer organigrámicamente al Ministerio de Justicia, es de que ya los informes que son emitidos por esta comisión técnica deben de ser aceptados por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia lo único que hace es tramitar ya un informe previamente evacuado por parte de esta comisión técnica. Es por ello que el propio ministro, ni bien se dio esta medida, declaró que ya él debería o estaba en la obligación de tramitar este informe ya elaborado por la comisión técnica. Entiendo de que a muchos no nos gusta de que una persona que ha cometido delitos tan graves Ujú. pueda salir de prisión y más aún antes del cumplimiento pleno de su sanción, pero jurídicamente es lo que corresponde. Ahora, tras la excarcelación, en el caso específico del señor Antauro Humala, ¿deberá cumplir algunas medidas restrictivas, tener algún comportamiento según ciertos lineamientos establecidos por las autoridades judiciales? Bueno, como ya él ha cumplido con la sanción, en este caso plena de la imposición que en su oportunidad ha emitido el Poder Judicial,
no debería de estar sujeto a algún tipo de restricción. No obstante, también ha sucedido con algunas otras personas que han sido condenadas, por ejemplo, por delitos de terrorismo o algún otro. Tiene el Estado la facultad de poder indagar o mantenerlo bajo supervisión con la policía o con algún otro estamento que se encargue de velar por la seguridad pública. Este podría ser uno de los casos, pero judicialmente no tiene ninguna restricción ahora Antauro Humala. Claro, porque uno de los delitos es rebelión. Todos recordamos además lo que sucedió en el Andahuaylazo y por lo tanto siempre se podría generar este aspecto de temor, ¿no? En su libertad. Y sobre todo en un momento en el que la coyuntura política se ve movida a llamados de movilizaciones, a protestas en las calles y desde el otro lado se tiene, por ejemplo, a la persona más cercana, el ex congresista Virgilio Acuña, que ha dicho que no duda él de que Antauro regrese a lo que son, digamos, sus bases, que son el incluso querer incursionar en la política. ¿Esto sería posible? Sus derechos políticos, en este caso, están intactos. Él podría regresar a la actividad política porque también es el ejercicio de un derecho constitucional. Pero claro que se dan a conocer algunas suspicacias por el momento preciso en el cual ha sucedido la liberación de Antauro Humala. Pero yo creo que jurídicamente, como lo comenté, sí corresponde, pero habría que ver en adelante cuáles son las actividades en las cuales él va a incursionar. Y las políticas, como ya lo anunció él mismo, pues están siempre abiertas en base al ejercicio de su derecho. Lo que sí tal vez nos ha sorprendido, doctor Carrión, o tal vez es la percepción que hemos tenido de la celeridad con que se ha ejecutado esta medida. ¿Está dentro de los plazos normales? ¿Se han cumplido estos? Bueno, él debería de haber salido al momento mismo que se emitió la disposición por parte del Ministerio de Justicia. No obstante, todos nosotros sabemos que en la práctica no necesariamente se cumplen estos plazos de manera inmediata. Es más, ¿no? Entiendo de que el jefe del INPE había declarado que debería de salir el día martes, por ejemplo, aproximadamente, pero vemos inusitadamente de que ya salió el día de ayer. Con lo cual, para los plazos normales que se manejan dentro de la institución del INPE, se ha manejado en este caso un plazo inusitadamente célere, ¿no? Doctor Carrión, le pido nos espere también unos instantes. Vamos a escuchar a los anunciantes. Son las 8:14. Hay varios temas pendientes, entre ellos la audiencia que se ve hoy a partir de las 4 de la tarde y lo que podría suceder en el entorno más cercano del presidente de la República. Que involucra a Jennifer Paredes, cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, en una denuncia por lavado de activos. La Fiscalía ha pedido 30 meses de prisión, 36 meses de prisión preventiva. Y también en este caso están involucrados Hugo Espino, el empresario Hugo Espino, y su hermana. Doctor Carrión, precisamente sobre estos personajes, Hugo Espino y su hermana Angie Espino, ¿no? Involucrados judicialmente también con la cuñada del presidente Jennifer Paredes. Ellos se han acogido a la confesión sincera y a la colaboración eficaz. ¿Qué posibilidades judiciales se les abre para estos hermanos, para los hermanos Espino, en estas figuras legales? Una de las primeras medidas, Carlos, del sometimiento tanto al procedimiento de confesión sincera como al de colaboración eficaz ha sido que la Fiscalía no solicite 36 meses de prisión preventiva en contra de ambos. Y eso yo creo que ya es un primer avance dentro de los beneficios que ellos puedan obtener, no solamente ahora que han ido brindando información a la Fiscalía y tiene que ser información de calidad para que la Fiscalía también pueda admitir este tipo de pedidos, sino también en adelante, del cual va a ser su situación cuando ya la Fiscalía tenga los elementos necesarios para pasar a una siguiente etapa que ya sería el de la acusación o el del sobreseimiento. Esto es el archivo de la causa en contra de ambos hermanos. Sin lugar a dudas, y esto por la información que ha ido saliendo a la prensa durante los últimos días, sin duda la información que ellos han venido dando a la Fiscalía abre nuevos elementos o nuevos caminos para que la Fiscalía pueda sustentar mejor y legitimar y justificar la investigación que abrió en contra no solamente del presidente de la República, sino también en contra de Jennifer Paredes y otros. Ese es el motivo por el cual estos beneficios el día de hoy hemos visto que sí dan resultados, ¿no? Y también habría que ver en adelante
cómo esto en la progresión de la investigación fiscal puede aportar aún más elementos, ¿no? Y estas aportaciones servir de sustento para que puedan sedimentar mejor la investigación en la Fiscalía. Pero esto, doctor Carrión, significa que ellos están aceptando los actos que o los delitos que se le imputan, o significa que ellos están aceptando brindar información que va a ser útil para toda esta investigación. Tanto en la figura de la confesión sincera como el de la colaboración eficaz, primero tienen que partir por la aceptación de los cargos que se han formulado en su contra, en ambas figuras jurídicas. No obstante, en la figura de la colaboración eficaz, ellos están en la obligación, o él, entiendo que él es quien se ha sometido a esta figura de la colaboración eficaz, está en la obligación de brindar información respecto a otros hechos o también a otras personas que hayan participado dentro del evento delictivo. Y en la confesión sincera, lo que tendría que hacer esta persona, y que de hecho entiendo se ha sometido a este procedimiento, es no solamente de reconocer los hechos, sino aparte también de reconocer su propia participación dentro del caso que se viene investigando. Pero como nos encontramos frente a una imputación de organización criminal, reconocer los hechos en los cuales uno ha participado significa también reconocer los hechos en los cuales los demás han participado, porque se entiende dentro de la hipótesis incriminatoria que maneja la Fiscalía, de que ha habido cierto grado de coordinación, cierto grado de repartición de roles para poder cometer los delitos que ahora viene investigando la Fiscalía y que apuntan no solamente a Jennifer Paredes y al alcalde de Anguía, quienes el día de hoy van a ser sometidos a esta audiencia por la solicitud de 36 meses de prisión preventiva, sino también en contra de de Lilian Paredes, la primera dama, y en contra del propio presidente Castillo y el actual ministro de Transportes y Comunicaciones. Sí, y precisamente sobre ese pedido de los 36 meses de prisión preventiva contra Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, ¿cuáles son los elementos que tiene en consideración, que tiene en cuenta el juez para tomar una decisión final, doctor Carrión? Sí. Debemos de recordar ante los televidentes y radioyentes de que no nos encontramos frente a una audiencia en la que se va a determinar la culpabilidad o inocencia de quienes vienen siendo investigados, sino que es una audiencia en la cual cautelarmente, es decir, previamente a la obtención de algún tipo de condena o absolución, se va a discutir si es que las personas que vienen siendo investigadas deben o no afrontar esta investigación en prisión. Entonces, lo que se va a discutir el día de hoy es, en primer lugar, los graves y fundados elementos de la comisión del delito, es decir, con qué elementos de convicción cuenta la Fiscalía para afirmar de que aquí ellos han cometido los delitos que vienen siendo investigados. Y en segundo lugar, y aquí viene lo más importante, si es que alguno de los investigados ha desplegado algún acto perturbatorio en la investigación, ha obstruido la consecución, por ejemplo, de pruebas, o si en su defecto alguno de ellos ha intentado sustraerse de la persecución penal. Y para ello lo que va a tener que hacer la Fiscalía es desplegar todo su arsenal probatorio para justificar de que en el caso que se va a ver el día de hoy, sí amerita que estas personas puedan afrontar la investigación con una prisión preventiva. Y veamos cuántos días va a durar ello, porque entiendo de que el abundante material probatorio o elementos de convicción va a ser discutido tanto hoy como en la siguiente fecha que señale el propio juez, pero que también, y eso debemos de resaltar, esta sería una decisión que se emita aún en una primera instancia. Faltaría una segunda instancia en que entiendo de que si favorece a la Fiscalía tendrían que impugnar, apelar a aquellos que son desfavorecidos como Jennifer Paredes o el alcalde de Anguía, o a la inversa, ¿no? Pero todavía quedan aquí algunas audiencias en las que se va a determinar ello. Doctor Carrión, sí, perdóname, Giovanna, entonces si el Ministerio Público logra demostrar que Jennifer Paredes estuvo en Palacio de Gobierno cuando acudió el equipo especial de la Fiscalía y la Policía, ¿ese sería, por ejemplo, un elemento de convicción para que finalmente tome la decisión el juez de la prisión preventiva para la cuñada del presidente? Carlos, este es un elemento más que trascendental desde mi punto de vista para que el juez pueda avalar o no un pedido de prisión preventiva, porque estaríamos asistiendo ante actos o conductas desplegadas por Jennifer Paredes que estarían amparadas nada menos que por el Poder Ejecutivo.
Estamos hablando de Palacio Presidencial y de seguimiento que previamente había realizado ya la policía. El día de hoy acaba de Exacto. aparecer una nota en El Comercio en las cuales se puede observar fotografías de seguimiento expreso que realizaron en contra de Jennifer Paredes y en las cuales, según la nota, se pudo identificar que en efecto desde el día 5 de agosto Jennifer Paredes se encontraba en Palacio Presidencial y que habría gozado de la protección de Palacio de la República para que en este caso ella no sea aprehendida el día 9 que llegaron las autoridades a Palacio Presidencial y con todo lo que circuncidó a ello, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que demoraran las autoridades más de una hora antes de En entrar a ingresar. Palacio Presidencial y todos los demás elementos que circundan a este hecho van a necesariamente tener que ser desplegados en la audiencia del día de hoy. Pero existen ya elementos que entiendo también van a ser acopiados por parte de la Fiscalía en la observación de los videos que pudo haber aportado, ya no Palacio Presidencial, porque entendemos de que ellos se opusieron a ello, sino más bien los aportados por la Municipalidad de Lima, entre muchos otros elementos, Carlos, que van a tener que ser discutidos el día de hoy. Claro que sí. Además, este registro fotográfico, que lo decía bien, es publicado hoy en el diario El Comercio, dice que Jennifer Paredes llegó el 5 de agosto, es decir, vino en el primer vuelo de Cajamarca a Lima el 5 de agosto, pero también según este informe de seguimiento y fotografías, porque también hay fotografías, sí permaneció, sí estuvo en Palacio de Gobierno hasta el 9 de agosto, día en el que llegó el equipo especial de la Policía Nacional, día en que llegó el Ministerio Público. Le hago además la siguiente pregunta. Se ha intervenido, se ha capturado ya a Jennifer Paredes, al alcalde de Anguía. Según el organigrama, el esquema que se ha mostrado de esta presunta red criminal, en la cabeza estaría el presidente de la República, estaría también el ministro Heiner Alvarado y otros más. Sin embargo, los detenidos son, digamos, los que aparecen en la parte baja del organigrama. La figura de Lilia Paredes, que según este organigrama sería la coordinadora, ¿podría llevarla a seguir los pasos de su hermana? Es interesante la pregunta que formulas, Joana, porque uno puede advertir que dentro de la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía, plasmada en este organigrama del cómo estarían repartidos los roles de la supuesta organización criminal, vemos de que las medidas contra quienes se han emitido para ser detenidos son precisamente los que se encuentran en una etapa o en una posición mucho más baja dentro de la propia organización. Pero usualmente la Fiscalía en contra de organizaciones criminales suele usar ese método, ¿no? Vemos que le ha dado resultados, puesto que las detenciones preliminares de los hermanos Ospino, así como el de Lilian Paredes y el del alcalde de Anguía, han dado como resultado el sometimiento a estos procedimientos de colaboración eficaz y también de confesión sincera y han aportado elementos determinantes, ¿no? Por ejemplo, para que pueda señalarse de que no solamente eran una o dos obras, sino muchas otras obras en las cuales habrían participado directamente, incluso la primera dama Lilian Paredes como coordinadora de esta organización. La pregunta que nosotros nos formulamos y de seguro que muchos televidentes es ¿por qué la coordinadora de la organización criminal no ha sido detenida? Más aún cuando su rol dentro del organigrama es mucho más preponderante que el del resto. Y la respuesta, por lo que al menos se ha venido difundiendo estos días, podría encontrarse en el hecho de que la Fiscalía aún no dispone de algún elemento que pruebe que la primera dama ha intentado obstruir la investigación o sustraerse de la propia investigación, porque si no la Fiscalía hubiera visto por conveniente también solicitar una medida tan gravosa como el de la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Pero que podría darse si encuentra algo. Podría definitivamente darse porque la Fiscalía, recordemos que se maneja bajo los criterios de progresividad. Si es que el día de mañana encuentran una prueba, por ejemplo, o un indicio en el cual la primera dama ha intentado obstaculizar o encubrir algún tipo de actuación de las autoridades, pues podría dar pie también a que se solicite una medida tan gravosa como el de prisión preventiva. Esta posibilidad no está cerrada. Estamos hablando de algunas personas recién que han sido requeridas por las autoridades fiscales, pero eso no cierra la puerta a que en su oportunidad, como bien lo ha señalado Joana, pueda también darse este tipo de medidas en contra de la primera dama. Que podría darse de acuerdo a las declaraciones quizá o entrega de pruebas de los hermanos Espino. Lo que aportaría no solamente las versiones de los hermanos Ospino, sino también los elementos documentales o algunos otros que aporten para sustentar sus afirmaciones, sería que puedan complicar aún más la participación
de la primera dama y afianzar el hecho de que ella era la coordinadora de esta organización criminal. No obstante, el elemento fundamental que requiere la Fiscalía para solicitar algún tipo de medida cautelar es el elemento como el de la perturbación o el de la sustracción de la persecución pública. Y eso yo creo que al día de hoy no se ha dado, porque si no la Fiscalía ya habría en este supuesto solicitado no solamente la detención preliminar como el de Jennifer Paredes, sino también la prisión preventiva. Sí, algo sumamente breve, doctor, por favor, para terminar. ¿Hasta cuándo tiene plazo el juez para resolver la prisión preventiva de Jennifer Paredes? Bueno, tienen por lo general 48 horas, pero no necesariamente se cumplen estos plazos. Además de que veamos cuántos días van a durar las audiencias. Puede ser de que hoy día se culmine con ambos pedidos de prisión preventiva, porque tiene que intervenir no solamente la Fiscalía, sino también la defensa, y si es que este pueda ser culminado el día de hoy. Si no, podría continuar el día de mañana o en alguna otra audiencia, y a partir de esa fecha tendría 48 horas para tomar esa decisión. Pero es corto el plazo, en realidad no pasaría de estos Es próximos un días. plazo muy corto, más aún atendiendo de que estas personas se encuentran actualmente en prisión. Es más, ¿no? Ya el plazo de la detención preliminar ha vencido, tal como lo señalaron en la audiencia que se realizó hace poco en la apelación de la detención preliminar, y es una decisión que por encontrarse ellos en cárcel debería de tomarse inmediatamente. Perfecto. Perfecto. Muy bien, agradecemos al abogado penalista Andy Carrión por su participación en ampliación de noticias y por la información tan clara y precisa que nos ha brindado. Muchísimas gracias, doctor.